Bueno, como les debía del análisis del caso Pentagram, en medio de esta lluvia, se los voy a contar o por lo menos ir respondiendo a las preguntas que tenemos pendientes o que les di para trabajar. Espero que no llueva cuando lo estén viendo. Vamos, largamos. Primero, para tener en cuenta, Pentagram es para los que no lo leyeron, Pentagram es una empresa de diseño, es multidisciplinar. Acá están las fotos de los fundadores. Trabaja el diseño gráfico, temas de arquitectura, diseño industrial, de productos y hoy por hoy también de medios digitales, ¿no? Tiene muchos socios, cada socio se encarga de desarrollar sus propios clientes en la disciplina que le toca, ¿no? Y parte de la fortaleza de la empresa tiene que ver con la calidad de diseñadores de sus socios, que pasan un proceso bastante arduo de aceptación en términos de que para ser socio de la empresa tienen que aceptarlo los socios, los viejos socios, ¿no? Y ya un socio que se integra tiene que ver por una propuesta de alguno de ellos y tiene que tener prestigio y tiene que tener reconocimiento en el mercado y tiene que poder traer sus propios clientes al nivel de cualquiera de los socios anteriores, al menos. Y tienen en sí una visión del diseño como un transformador de la sociedad y buscan eso, tener impacto y no es solamente la venta, ¿no? Diseñan, como les decía, de todo tipo de cosas. Acá algunos productos, marcas que probablemente reconozcan, ¿sí? Desde el diseño de un celular o todo lo que es la imagen de Prime Video, ¿sí? Amazon Prime Video o Itaú, el whisky Jack Daniels, o capaz desde la arquitectura pueden verse, por ejemplo, el Museo de Harley Davidson. Yo les decía, el Pentagram fue creciendo a medida que de esos 5 socios originales fueron incorporando nuevos socios, ¿no? Y empezó en Inglaterra y terminó estando en varias locaciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, fundamentalmente. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el modelo de negocios? ¿Sí? Su propuesta de valor y las actividades claves, recursos claves. Básicamente su propuesta de valor tiene que ver con la innovación en el diseño, ¿sí? En ofrecer soluciones que son personalizadas y en parte en la colaboración creativa que puedan llegar a tener. ¿Qué quiero decir? Es que trabajan con el cliente y tratan de desarrollar una propuesta única para cada uno de esos clientes. Y realmente ahí está la diferencia, ¿no? Cuando uno ve las marcas, se pueden meter en el sitio de Pentagram y ver la forma de ofrecer sus servicios, hace que, como veremos más tarde, ofrezcan algo muy, muy diferenciado. Cuando nos preguntamos en el modelo de negocio cuáles son las actividades claves, tienen que ver con el proceso de diseño en sí mismo, ¿sí? Cómo diseñan, cómo crean, cómo alrededor de un líder o una líder en una disciplina determinada van desarrollando el producto que les solicita o que el cliente está interesado. Segundo, cómo gestionan los proyectos en el sentido de poder entregarlos en tiempo y en forma y con la calidad que se espera de este estudio.
Eh, la divulgación, que también es una actividad clave, ¿para qué? Para seguir teniendo presencia, para mostrarse como líder, y la gestión comercial. ¿Sí? Si no tiene nuevos clientes, difícilmente pueda sostenerse, pudo haberse sostenido tantos y tantos años. Y si miramos los recursos claves, me imagino que ya lo tienen claro, tienen que ver con el talento creativo, la marca y la reputación y la red de contactos. Es difícil, digamos, pasemos a la pregunta siguiente que tiene que ver con el ciclo de vida. ¿Sí? Lo estoy tratando de hacer resumido, por lo menos para que tengan una idea por dónde tienen que ir las respuestas a una pregunta de este tipo. Acá lo que me interesa es entender si reconocen las etapas dentro del ciclo de vida y que lo justifiquen. En este caso, el tipo de organización que es y lo que requiere este tipo de organización quizás va diferente a la forma en que se piensa el ciclo de vida o que este ciclo de vida va desarrollándose quizás en una organización industrial con mucha más formalización, con búsqueda de eficiencia. El esquema de ciclo de vida responde mejor que en este caso, ¿no? Porque en este caso se dan múltiples liderazgos, no tiene crisis de liderazgo porque trabaja con equipos chicos, ¿sí? Cada líder tiene un equipo de entre 4 y 6 personas, y eso implica que el equipo es chico y mientras el que elige a las personas con las que trabaja es el mismo líder, y sostener o las crisis que se pueden dar pueden ser fundamentalmente por relaciones entre los socios. Pero mire, crisis de liderazgo es difícil que se dé. Crisis de delegación también es difícil que se dé porque los equipos son chicos, ¿sí? Crisis de exceso de burocracia tampoco. ¿Por qué? De nuevo, por el tema de la última solución que tiene una crisis que tiene que ver con, o que tiene esta crisis de hacer frente a la burocracia, es el desarrollo de trabajo en equipo, y ellos ya la tienen. Con lo cual, si tuviéramos que ponerlo, quizás estaría en la última etapa, pero me interesa más la explicación de por qué no podemos caracterizarlo como una organización tradicional, ¿no? Miren cómo, inclusive en este esquema, la solución a las crisis generales es pensarse como empresa pequeña, y son múltiples empresas pequeñas las que implican cada uno de los grupos que están debajo de cada socio, ¿no? Esos equipos son los que de alguna manera sostienen a esta organización. De nuevo, que es poco tradicional porque trabajan con esta forma cooperativa de sumar socios. Pero si tuviera que situarlo, es una organización ya muy establecida, con muchos años, que está más cerca de la etapa de elaboración, ¿sí? Que sería esa la etapa en la que considero que sería mejor ubicarla. Pregunta 4. ¿Cómo caracterizarían el entorno de Pentagram en términos de dinamismo y complejidad? Lo que le estaba pidiendo básicamente es, en esta matriz, cómo se ubicaría Pentagram. Y la realidad es que Pentagram está en un entorno que es complejo. ¿Por qué? Básicamente porque responde a muchas necesidades, primero, necesidades de diferentes tipos de diseño, y geográficamente también dispersos los clientes, con culturas diferentes, con lo cual se hace compleja también el poder responder en forma muy generalizada. Incierto porque no saben qué proyectos les va a tocar la puerta el día de mañana, ¿sí? No está produciendo siempre lo mismo, al revés, sus productos son totalmente diferentes en cada uno con cada uno de los clientes. Con lo cual, pareciera estar más en torno de este tipo, ¿no?
de incertidumbre alta y complejo. Si miramos variables que son relevantes, ¿sí? en cambios y que se van dando, también podemos ver en el entorno más general el tema de cómo cambian desde la cultura, los hábitos, costumbres, la forma de informarse, de comunicar de la gente. Y eso relacionado también con los cambios tecnológicos que se fueron dando en los últimos tiempos, en términos no solamente de la comunicación en sí, sino también de las herramientas de trabajo para diseñar, ¿sí? Que también tuvo cambios significativos. Y eso también implica cambios en las capacidades de los recursos humanos que van sumando a sus equipos. Así que ahí también no solamente hay un tema de demanda y variación de la demanda y necesidad de poder responder de esta forma, ¿no? Con una estructura más orgánica, con departamentos diferenciados, en este caso por conocimientos, con algunos roles de integración. La verdad que ahí es donde podemos ubicar y por ese lado viene la respuesta a esta pregunta 4. Pregunta 5. Estrategia de Pentagram en relación al marco teórico de Porter. El marco teórico, acuérdense, tiene dos variables que cruza, uno que es ventaja competitiva, costos bajos versus diferenciación, ¿sí? Y la segunda variable es ámbito competitivo, si es amplio o estrecho. Si voy a un mercado, a todo el mercado, o voy a un segmento. Si partimos por ahí, en general, no va a todo, trata de tener una masividad en los clientes, al revés, trata de ser un estudio de diseño boutique, que va a clientes a los cuales inclusive puede elegir hasta para darles servicios gratuitos a muy bajo costo, porque prefieren quizás en algún caso trabajar pro bono, ¿sí? Sin cobrar, pero porque entienden que el aporte o la importancia de la institución a la que apoya es significativa. Por segundo lugar, los bajos costos no son importantes para un estudio que se quiere posicionar de esa manera, así que el posicionamiento tiene que ver con la diferenciación. Si lo ubicamos ahí, también miremos en qué afecta su estructura, ¿sí? Claramente es una estructura orientada al aprendizaje, con una, ¿sí? diría, sólida capacidad de investigación. Bueno, traducida es siguiendo las tendencias que hay en los diferentes ámbitos del diseño, ¿sí? Sus líderes van siguiendo esas tendencias. El vínculo con el cliente es directo, la relación es directa, los equipos son chicos, el líder se conecta directamente y es el que busca al cliente o se vincula directamente con el cliente si es que el cliente lo busca al diseñador. Se pueden pasar negocios entre socios también, entonces es una organización, bueno, como vamos viendo, bastante chata, con poca jerarquía, ¿no? Y fundamentalmente basado en la innovación y la creatividad. ¿Hay especialización en Pentagram? Sí, hay especialización. ¿Y por dónde va esa especialización? Y la especialización fundamentalmente va por una cuestión de la disciplina en la que los diseñadores están abocados. Pero eso no implica que haya formalización, es una organización poco formalizada, salvo algunos aspectos más relacionados con lo administrativo, porque tienen que hacerlo y tienen que de alguna manera hacer sostenible una organización que no es para nada pequeña. Las estructuras, si miramos, es una estructura híbrida que implica una división por zonas geográficas y después un agrupamiento en relación a los socios que están en cada uno y las disciplinas de esos socios fundamentalmente que están en cada una de las sedes que tiene Pentagram. Por otro lado, había la pregunta que seguía, tenía que ver con el diseño, ¿no?
Y cuando miramos el diseño, fundamentalmente es una organización que busca el aprendizaje. Entre eficiencia y aprendizaje no hay duda que está del lado del aprendizaje, ¿sí? Que es el que le va a permitir generar cosas nuevas, respuestas nuevas, originales, atractivas, y que los clientes la sigan eligiendo. Y acá aparecen, si miramos los elementos del diseño estructural, algunas fuerzas de tareas, y fundamentalmente el equipo que integrado por los socios de cada oficina, que se reunían para los aspectos legales financieros. Y por otro lado, otro mecanismo de comunicación horizontal son las reuniones semestrales de los socios, ¿no? Que permiten tener conocimiento de los nuevos clientes, de las nuevas propuestas y servicios que se dan a esos clientes, del rendimiento también y cómo pudo funcionar cada uno de estos equipos y cómo les fue en relación a los objetivos de ese periodo. Y también esto de, bueno, si tenemos que proponer un socio nuevo, vamos y lo proponemos en esa reunión. Entonces, también fueron desarrollando mecanismos para que estos equipos independientes, a través de sus socios, se pudieran vincular y pudieran conocer qué estaban haciendo los otros. Por último, ¿cómo clasificaría la estructura? Hay un vínculo directo entre departamentalización y forma estructural, pero no confundan, una cosa es la estructura, que es más amplio que solamente la departamentalización, ¿no? En términos generales, lo que vemos acá es que si tuviéramos que pensar entre una estructura vertical y una horizontal, ¿sí? La primera clasificación, que es más fácil de hacer, esta organización es horizontal, no trata nunca en ningún momento se puede pensar en una organización que inclusive de este mercado, que funcione de una forma que no sea horizontal, ¿sí? Entonces, el método estructural tiene que ver por ese lado. Si tenemos que mirar las formas en que plantea esta estructura o las posibilidades que plantea Daft, es difícil clasificarla en función de una de ellas, aunque ciertamente podríamos pensar que tiene divisiones. Podríamos hablar de divisiones geográficas, y si tuvieran cierta independencia y miráramos en cada división geográfica con una cabeza, y esa cabeza respondería al funcionamiento total, diríamos que podría ser esa división geográfica en función de las diferentes sedes en términos geográficos. Pero eso, por lo que yo entiendo del caso, no se da, y se da más en términos de cada una de los socios. Esa división, al que le requieren resultados, es a cada uno de los socios en forma individual. Podríamos pensarlo como divisional en ese caso, y podría ser, pero en general las divisiones responden a estructuras generalmente más grandes, ¿no? Pero funciona, digamos, ciertamente en el sentido de la independencia, podríamos tomarlo como válido. Y después la forma de funcionar es más en términos muy, si quieren llamarlo horizontal o más cercano a horizontal, en términos de estos equipos que desarrollan toda la actividad desde la atención o recepción del cliente hasta la entrega del producto, ¿no? El equipo, que es relativamente chico, trabaja de forma conjunta para entregar cada uno de los productos que los clientes solicitan. Con lo cual, si tuviera que pensar por dónde estaríamos, sí, ciertamente estaríamos por acá. Por lo menos en términos del caso, probablemente puede haber un desplazamiento hacia algunos elementos virtuales si pensáramos o miramos el funcionamiento de hoy, pero cuando analizamos un caso, recuerden, las preguntas van, si no hay una especificación temporal respecto de cómo el caso, de cuándo analizar el caso, siempre el análisis se hace hacia el final del caso. Si hay una pregunta en un momento del caso, lo analizan en un momento del caso especificado en la pregunta. Bueno, espero haber respondido
las preguntas relacionadas con el caso y si tienen dudas pueden preguntar